Bien, bienvenidos a este escenario del poder. Bienvenidos a Stock Disponible, bienvenidos a Vía X. Conversaciones que van marcando la pauta nacional y conversaciones que van haciendo, por supuesto, sociedad. Desde acá, desde Vía X. Nuestro invitado del día de hoy, una figura consular de lo que han sido los últimos años también de nuestra reforma procesal penal. De hecho, es el primer fiscal nacional que tuvo la reforma procesal. Me refiero a don Guillermo Piedrabuena, a quien lo saludo, Guillermo. Bienvenido, ¿eh? Bienvenido a este escenario del poder. Estaba sacando cuenta y se van a cumplir el 30 de noviembre 20 años de que usted asumió como el primer fiscal nacional. Exactamente. 20 años. 20 años, Guillermo, ¿eh? ¿Y cómo usted... Bueno, usted es bueno para escribir, ¿eh? Bueno, por su mamá, bueno, me imagino, sí, ¿no? Claro. Que mi mamá era escritora. Hizo estas memorias... Yo me dediqué hasta el año 2010, 2011, a escribir muchos asuntos jurídicos. Ya. Pero posteriormente, desde el año 2011 en adelante, he escrito libros no jurídicos. Por ejemplo, 33 años de historia del Consejo Comercial del Estado, Sí. Memoria y un libro que sacaba ya 3 ediciones que se llama Familias en la Historia. Sí. Piedrabuena, Richard, Boríes y Barnard. Porque dos de mis ascendientes son ingleses. Mira. ¿Ah? Uno argentino. Ah, sí, ¿ah? Sí. Y el tercero se discute si es francés o alemán. Ya. Oiga, Guillermo, antes de que hablemos con usted de toda su carrera que ha tenido como abogado, fue presidente del Consejo de Defensa del Estado, quiero saber un poco de usted, de su vida. Fue miembro de la Corte Suprema. Usted le gusta mucho escribir, le gusta mucho la poesía, pero parece que no le gusta mucho la música, porque nosotros tenemos un ritual laico acá de pedirle una canción para comenzar y usted dijo, no me gusta, no tengo ni una canción que me guste. Que era difícil. No, me gusta mucho la música. ¿Ya? Porque mi madre, fuera a ser poeta, era gran aficionada a la música, tocaba muy bien piano y me invitaba a los conciertos. Ella iba a los conciertos, yo era niño chico, a la municipal. Nosotros vivíamos en el centro de la ciudad. ¿Ya? Y la acompañaba a los ensayos de los conciertos. Ah, sí, ¿ah? Y mi madre escribió... Tengo un libro que se llama Obras completas de Lucía Richard, y ahí aparecen una parte importante de unos comentarios sobre la vida de los músicos. Ya. Sabía mucho de eso Mira. mi madre. ¿Y se acuerda de alguna vida de un músico que le haya llamado la atención de su mamá, que es los que escribió? La música de la vida de Chopin, Ya. de Beethoven, de mucho, algunos clásicos y otros no tan clásicos. Y ella perteneció también a una asociación coral. Ella no cantaba, pero ella era como organizadora. Ya. Entonces, fuera de sus labores poéticas, en el cenáculo de poesía, ella fue secretaria de un coro que hizo viaje al extranjero. Ya. Le gustaba mucho la música. Ya, por el lado de su mamá, entonces, la señora Lucía Richard sacó la parte, para escribir, porque usted ha escrito hartos libros, ¿no? Sí. Y por la parte de su papá, del señor Piedrabuena, ¿qué legó ahí? Mi padre fue genio y figura hasta su sepultura. Mi padre fue un brillante alumno del Colegio San Ignacio. Ya. Y conservó el cariño por el colegio después, mucho tiempo. Pero era inconstante. Yeah. Entonces, de repente le dio por la política y no le fue bien en la política. Yeah. Pero siempre, y tocaba piano también, le gustaba la música. Y se dedicó gran parte de su vida a cuidar de su madre. Yeah. Mi padre cuidaba a mi abuela, que era de apellido Boris o Boríes, según otro, que se discute si es francés o alemán. Mi abuelo, que don Carlos, mi bisabuelo, don Carlos Boris, fue un recordado intendente de Magallanes. Sí, la calle Boris es la principal calle allá en Punta Arenas, ¿no? La calle Boris está escrita como sin E, o sea, Boris. Sí, Boris. Pero Boris. La tradición me hablaba que yo tenía apellido por mi abuela de Boríes.
Pero hay antecedentes históricos que hacen dudar del origen francés. Ya. Se piensa que los Boris vienen de una región limítrofe entre Francia y Alemania, que estuvieron indistintamente en poder de una y de otra. Sí. Y hay la familia von Boris, hay un barco que se bautizó en Argentina en la época de mi abuelo Carlos von Boris. Ya, oiga, a usted le gusta mucho hablar de su familia porque usted ha escrito libros también, sí, de su genealogía. Sí, claro. Y Valparaíso, me imagino que es una parte importante. Es muy importante. ¿Por qué es tan importante para usted Valparaíso? Porque viene ahí la familia de mi abuela, de mi abuelo. Mi madre tenía gran admiración por la ciudad de Viña del Mar y veraneábamos todos los años en Viña del Mar. Mi abuela, por el lado Barnard, de la ascendencia inglesa, tenía casa en Viña del Mar. Y yo nací en Viña del Mar. Ah, es Viña Marín usted. Sí, es del Everton. Sí, con una particularidad, que siempre me contaron que yo había nacido el 18 de enero. Ya. Y el 18 de enero mi padre a las 8 de la mañana empezaba a tocar piano para recordar este último hijo de la familia. Muy distante de los hermanos. Ya. Pero resulta que después, cuando empecé a ver los certificados de nacimiento, resulta que no había nacido el 18, sino que el 17. Había nacido el día antes. Nadie me supo explicar eso. Oiga, ¿y usted ha sido padre de 6 hijos? 6 hijos, sí. ¿Cuántos nietos tiene ya? 15. ¿Y bisnietos? Que yo sepa, no. 15 nietos, ¿eh? Oiga, su papá fue jesuita, ¿no? Estuvo con los San Ignacio. Sí, claro. Los conoció de cerca. Sí. Usted es católico, en sus libros también ha hablado un poco que una de las cosas que más le impactó, ¿no? Mientras usted fue fiscal, fue todo lo que se destapó en la iglesia. ¿Qué reflexión hace hoy de lo que está ocurriendo? El caso, por ejemplo, de Renato Poblete. Mire, estoy impactado. Yo no fui amigo del padre Poblete, pero lo conocí bastante, me tocaba encontrarme con él muchas veces. Era muy agradable, muy simpático. Y todo esto que se ha dicho y que yo encuentro que tiene una base de verdad inamovible, es una desgracia. Es una desgracia para los jesuitas, pero a la iglesia en general. Y bueno, espero que el asunto se investigue a fondo y se llegue a las conclusiones que haya que llegar. Sí. Siguen saliendo casos de mujeres que dicen haber sido abusadas por Poblete. La misma Compañía de Jesús señaló que una de las razones por qué él pudo abusar tanto durante 48 años es el gran poder económico que logró tener. Sí, yo de eso he venido a saber solamente ahora último. Ya. Pero tenía muchas iniciativas para la iglesia, pero de carácter económico, el padre Poblete. Una cena de pan y vino que invitaba a mucha gente, conocía a Santiago y se les pedía plata para las obras sociales, claro, del padre Hurtado, qué sé yo. Pero, bueno, las apariencias engañan. Sí, ¿eh? ¿Qué reflexión hace usted también como fiscal y como juez, ¿no? Sí. Sobre el poder? ¿A quién le entregamos el poder y el poder que realmente tuvo la Iglesia Católica? ¿Cuánto de eso influyó en crear delincuentes como estos, ¿no? Mira, hablar del tema de la Iglesia, yo soy católico, es bien complicado porque ha habido muchos cambios, pero al parecer desde el punto de vista histórico, durante mucho tiempo en la Iglesia estos abusos se ocultaron. Es una verdad innegable. Se ocultaron con muy mal criterio. Si uno lee muchas obras que se han publicado, cuando un sacerdote se le encontraba que había, o se descubría que había cometido algún abuso, la sanción era cambiarlo de lugar. Si había sido en Concepción, lo mandaban a Punta Arenas. Si había sido en Punta Arenas, lo mandaban al norte. Sí. ¿Ah? Y algunos al extranjero.
pero no curaban el mal, sino que simplemente tapaban las cosas que para los feligreses católicos era tremendo. Usted en este libro que tenemos acá, que sus memorias que lanzó el 2011, lo quiero mostrar acá, ¿no? La memoria que usted lanzó sobre su paso por la Fiscalía. Dice usted que como primer fiscal hubo casos en la Iglesia que impactaron mi conciencia. ¿Su conciencia como qué? ¿Como juez, como católico, como ser humano? ¿Qué tipo? Como católico y como ser humano. Ya. ¿Qué casos puntualmente Mire, se acuerda usted que haya impactado? Yo escribí un artículo en el Mercurio en que relaté 3 o 4 casos que me correspondió en el periodo de mi Fiscalía Nacional, en que hubo protecciones indebidas a inculpados de abuso. Ya. Había un sacerdote que abusaba de los moribundos, por ejemplo, en el norte. Increíble eso. Otro que abusaba de unos que tenían síndrome de Down. ¿Ah? Había una... Tuve que soportar, no hablemos de presiones, pero de tratar de que esto fuera la pena mínima o se ocultara. ¿Y quién lo presionaba a usted como fiscal nacional? Mire, no puedo decir. No me dé nombres, pero una alta autoridad eclesiástica. Ya. Ahora, ¿por qué no quiere dar ese nombre usted? ¿Por qué no quiere dar el nombre de esa gente que lo presionó? Porque no me gusta estar siendo acusador público, pero hay indicios en el libro de quién se trataba. Hay muchas cosas muy desgraciadas. Luego había un caso, me parece que cerca de Concepción, no me acuerdo el nombre del pueblo, en que había un sacerdote que se bañaba desnudo con los sacristanes. Sí, claro. Y ahí le hacía tocaciones. La sanción fue que la congregación lo mandó fuera de Chile, 4 años. Mira. Yo no sé si a la vuelta volvió a cometer cosas terribles. Claro, porque los cambiaban, ¿no? Y este caso que usted relata de un abuso a un acólito que tuvo a Curasbún como intermediario, ¿no? ¿Lo relata usted en...? No, yo no conocí ni al acólito ni al sacerdote, sino que me tocó, por relación del fiscal, que vio el caso y que desgraciadamente, como estábamos al comienzo, el fiscal accedió a esta especie de suspensión condicional de procedimiento que consistía en mandarlo fuera. Ya. Pero cuento ahí también en el libro que cuando yo fui a presentar mi saludo al obispo de Punta Arenas, yo a todos los obispos los iba a ver como católicos. Ya. Y antes que habláramos nada de la reforma procesal penal, me expresó su indignación porque familias muy allegadas a la iglesia se habían atrevido a denunciar, y que tenía su hijo acólito, se habían atrevido a denunciar abusos contra los acólitos por parte de sacerdotes muy vinculados al obispado, y que habían hecho presentación de una denuncia criminal. ¿Cómo podía hacer eso? Entonces eso me da a entender que había toda una cultura de impunidad. Había una cultura del encubrimiento dentro de la Iglesia Católica, de la jerarquía. Sí, había una cultura. Sí. Si uno lee libros como el de Edwards, Círculos Morados de Jorge Edwards, ya. Relata ahí, alrededor del año 30, 31, como sacerdote que cometía abuso de San Ignacio. Los llevaba a una biblioteca y ahí hacía abuso. Y cuando ya lo descubrieron, la sanción fue mandarlo a Chillán, trasladarlo a Chillán. O sea, había esa... Y lo mismo pasa con los salesianos, lo mismo pasa con otras congregaciones que se han sabido. Entonces, eso está cambiando en la iglesia, pero ha sido lamentable. Por eso que especialmente para aquellos que somos católicos. Sí, claro, me imagino, ¿no? Sí. Yo le decía que dentro de lo que usted estaba hablando, Guillermo, es raro creer que durante 48 años de abuso nadie sabía lo que estaba haciendo Renato Poblete, que hasta le tenían un seudónimo, ¿no? Le decían Renato Polvete dentro del eso lo sabía ahora. Eclesiástico. Sí, yo creo que... No, yo no lo sabía. Yo creo que había círculos muy
muy especiales de la orden, vinculados a la orden, que sí sabían. Sí sabían. Ahora, en lo personal era muy agradable el padre Poblete. Me imagino. Muy simpático, muy agradable. ¿Y qué impresión se llevó usted del arzobispo Francisco Javier Errázuriz también? En esa época también cardenal, ¿no? Porque... Pregunta súper difícil para mí, porque yo lo conocí, conviví con él. Creo que cuando fue arzobispo lo hizo bien, pero todo este enfrentamiento del problema de Caradima y de otras cosas me hacen pensar que tenía una filosofía profundamente equivocada, que no era distinta a otros prelados de otros países. Bueno, estamos cambiando. Yo creo que esas cosas ya no se van a repetir. Sí, usted también asume en una iglesia muy poderosa, ¿no? El año 99, fines de los 90, como fiscal nacional. Me acuerdo yo que estaba en su apogeo el cardenal Jorge Medina, que era de los duros, ¿no? Sí. Tenía un gran cargo en el Vaticano, él, y sí, tenía mucha injerencia en la política nacional. Jorge Medina, ¿qué impresión se llevó usted? Yo con él yo no tuve ninguna relación, apenas lo conocí, pero los problemas de Jorge Medina no están relacionados con los abusos sexuales. Son otro tipo de problemas, cierta cerrazón a la evolución histórica de las cosas, como debe la Iglesia conducirse. No interpretar en general a los sacerdotes jóvenes, pero es otro problema, no tiene nada que ver con los problemas de abuso. Jorge Medina era bueno para levantarle el teléfono y llamar, porque teníamos acá, hemos entrevistado a otras autoridades de la República, sí, como Belisario Velasco, que nos contó un episodio de cuando Medina lo presionaba para no entrar a un grupo musical inglés acusado de satánico, Iron Maiden, sí, y sí, llamaba a Medina y decía, no lo dejen entrar. Tenía un poder con el teléfono. No, ¿A usted nunca le levantó el teléfono y lo presionó Jorge Medina? Tenía mucho poder. ¿A usted lo presionó alguna vez Jorge Medina? Es que a Jorge Medina yo apenas lo conocí. Ya. Apenas lo conocí. O sea, habré estado con él en alguna oportunidad, lo habré saludado, pero no, con Errázuriz sí tuve alguna relación más estrecha. Ya, la última pregunta que le hago, Guillermo, para cerrar el caso ya sí, vamos a entrar a otro. Sí. ¿Alguna vez en ese teléfono tuvo que levantar el teléfono y estaba al otro lado el Errázuriz, el cardenal Errázuriz, presionándolo para bajar alguna investigación? No, él me iba a ver personalmente. Ah, ya, perfecto. Nada por teléfono. No levantaba el teléfono, lo iba a ver para presionarlo. No, bueno, puede interpretarse, pero él creía cumplir su misión. Perfecto. Él quería cumplir su misión. Él creía que realmente había una parcialidad del fiscal. Por ejemplo, en el caso del sacerdote que abusaba a los moribundos, las denunciantes eran enfermeras. Él decía que eran evangélicas y por eso hacían estas denuncias. Ya. Vale. Después, en el caso de los enfermos de síndrome de Down, él me decía que la fiscal que llevaba el caso era masona. No había imparcialidad. Bueno, cosas que pasaron, pero pertenecían a una filosofía de la Iglesia, cómo se manejaban las cosas. ¿Y usted Yo al cardenal Sati no lo conocí. Ya. ¿Y usted cómo se manejaba? Porque era un terreno que primera vez se estaba pisando, primera vez que había fiscales nacionales, una nueva estructura judicial, una nueva reforma procesal. Bueno, ¿Cómo se manejaba usted con las muchos otros testimonios, especialmente cuando llegamos a la situación de Rancagua, en que yo ya hacía muchos años que no estaba como fiscal nacional, me impuso por los diarios, había toda una también política de dudar de las denuncias y en caso que pudieran tener alguna verosimilitud, cambiarlos de lugar. Ya. Pero el mal no se solucionaba, porque no, claro, si se producía un abuso en alguna parte, se producía un abuso en otra parte después. O sea que son cosas políticas erradas en la Iglesia, que yo las siento mucho porque yo soy católico. Entiendo que hay renovación en la Iglesia a partir del último Papa.
Sí. Guillermo, la ciudadanía hoy ¿no? Yo lo he visto como periodista, tengo un programa radial y donde recibo muchas llamadas telefónicas de la gente. Siente como que hay muchos círculos de poder que se cuidan entre ellos. No solamente el círculo este que usted dice católico, están los militares por otro lado, están los políticos. Sí. ¿Ah? ¿Cómo se ha manejado la Fiscalía para derribar esos círculos o intentar derribarlos? Por ejemplo, usted tiene una frase que dice que la jerarquía de la Fiscalía no puede estar por debajo o limitada por el Servicio de Impuestos Internos. ¿A qué se refiere usted con esa frase concreta? Bueno, no, ese es un tema que hay que explicarlo, que es un tema técnico. Mire, tradicionalmente existió una normativa en el Código Tributario que, tratándose de delitos tributarios, estos no se podían investigar. O sea, no tenía que haber una querella de impuestos internos, una denuncia o una querella. Claro. Porque parece que la filosofía de la norma era que era preferible recaudar que estar haciendo procesos penales. Bueno. Pero cuando se discute la reforma constitucional en el año 1997, en el Senado se trata de este problema y se produce una discusión muy completa e interesante. Senadores que opinan que hay que mantener esa situación y senadores que opinan en el sentido contrario. La entonces ministra de Justicia, Soledad Alvear, el senador Otero y otros sostenían que con este nuevo organismo del Ministerio Público podía de oficio investigar estos casos, aún sin denuncia de impuestos internos. Claro. Bueno, y había senadores, por otro lado, como mi querida amiga ya fallecida Olga Feliú, que opinaban lo contrario, que había que... Opinaban lo contrario. Había otro senador también que lo nombro en el libro. Porque era más práctico, era impuesto interno, sabía bien qué casos había que llevar a la justicia y qué casos no. Lo importante era la recaudación. Pero ganó la posición de la Soledad Alvear. Y se entendió entonces que esa norma del Código Tributario estaba derogada tácitamente. Pero ya se estableció el Ministerio Público en Chile y se dictó lo que se llamó una ley adecuatoria para adecuar el sistema legal a esta reforma constitucional. Encontrar el arreglo, como se dice. Claro, y en vez de adecuar la norma de impuestos internos a la Constitución nueva que se había cambiado, se hizo lo contrario. Se insistió que los impuestos internos tenía la facultad de iniciar solamente los procesos tributarios. Entonces, hay una pugna entre una norma constitucional y una norma simplemente legal. Perfecto. Le quiero hacer una pregunta directa a don Guillermo, pero en su tricalidad. Sí, la palabra existe, ¿no? Sí. Pero de uno de los más altos jueces de la República que fue usted, en su calidad de expresidente del Consejo de Defensa del Estado y en su calidad de haber sido el primer fiscal nacional. Se lo pregunto derechamente. ¿Se llegó a hacer justicia en los casos de SQM y de Penta? Mire, el tema, como lo veo yo claramente, la interpretación correcta es que la Constitución prima sobre la ley. Y si la Constitución dice que los fiscales tienen la exclusividad en la investigación penal, quiere decir que ninguna ley puede disponer lo contrario. Pero el legislador, no solamente en el caso de delitos tributarios, sino en el caso de los delitos electorales. Y hay otras dos leyes especiales. Una me parece que los delitos aduaneros, en que le da facultades a los órganos administrativos respectivos para iniciar acciones legales. Y si no las inicia, nadie puede iniciarlas. Entonces, hay un problema ahí que el legislador ha interpretado de que prima la ley sobre la Constitución. Así lo veo yo. Ahora, tratándose del actual Ministerio Público, va a ser la única referencia que haga yo a la Fiscalía actual. Yo saqué un artículo cuando empezaron estos procesos
medio político, grande, penta, qué sé yo. Yo saqué un artículo que se publicó en la revista de la Universidad de Chile, en la revista del Consejo del Estado, sosteniendo lo que acabo de decir, de forma fundada, con antecedentes de la historia de la ley. Poco tiempo después salieron 2 artículos de abogados de la Fiscalía controvirtiendo esta tesis, dando sus razones, artículos bastante interesantes. Y yo dije, bueno, ¿para qué voy a insistir? Además hubo una declaración de la asesora jurídica de la Fiscalía diciendo que yo estaba equivocado. Ya. Bueno, imagínese lo que significa para un proceso de esa naturaleza como el que usted me nombra, que en Fiscalía misma diga que no pueden seguir adelante con los procesos porque no hay un requerimiento de impuestos internos. Yo no quise insistir más. Al principio la jurisprudencia fue variable, en un sentido y en otro sentido, pero en vista de estas declaraciones la Fiscalía se inclinó francamente por la tesis de que no se podía ejercer la acción penal sin requerimiento de impuestos internos. Pasó un tiempo, varios años, y me encontré con que el actual fiscal nacional había recurrido de inaplicabilidad al Tribunal Constitucional en contra de la norma que establecía la exclusividad de impuestos internos, siguiendo la misma tesis mía y acompañando como elemento de convicción el informe en derecho de don Guillermo Piedrabuena. Si mal no recuerdo, es el caso del senador Pizarro. Yo no quiero escribir más sobre el tema, pero después que había personeros de la Fiscalía que me habían desautorizado y habían escrito en contra de mi tesis, aparecía el fiscal nacional en un recurso de inaplicabilidad. El Tribunal Constitucional, no estoy seguro, pero en todo caso rechazó el recurso de la Fiscalía Nacional. Entonces, yo estoy tranquilo, pero yo sostuve lo que me pareció y que estuve reconfortado porque el fiscal actual presentó un recurso de inaplicabilidad haciendo primar la Constitución sobre el Código Tributario. Bueno, esa es la pequeña historia. Tengo la impresión, don Guillermo, de lego en la materia, ¿no? Que usted hubiese actuado de otra forma en los casos de las platas políticas y en la limitación del servicio de impuestos internos. Nunca puede decir tan categóricamente eso uno, pero yo creo que efectivamente yo habría actuado de distinta manera. Ahora, si a esto se agregan las declaraciones que han hecho ex directores de impuestos internos, hubo 2 directores que salieron en que comentan de que recibían recaudos de autoridades superiores para no iniciar ninguna acción de parte de impuestos internos. Michel Jorrat dijo acá en este programa que recibió presiones del ministro del Interior para bajar algunos casos, puntualmente el ministro Peñalillo. Sí, lo leí y lo vi y lo creo que es así. Pero así es en Chile las cosas. Pero es algo que la historia lo va a enjuiciar, eso lo va a enjuiciar claramente. Cuando usted me dice, don Guillermo, así es en Chile las cosas, la ciudadanía está enojada con eso, ¿no? Siente que las instituciones no están funcionando, como dijo alguna vez el presidente Lago, ¿no? Bueno, yo creo que habría que preguntarle a muchas personas más, pero eso es un asunto que claramente ha sucedido, que hubo personas bastante importantes que no tuvieron un proceso porque Impuestos Internos no inició acciones penales. Más de eso no se puede decir. Sí, como hombre de derecho, como académico, como hombre de derecho, usted también, como escritor también de varios textos al respecto, ¿cuál es el peligro que encierra para una sociedad, para un país, que su ciudadanía sienta que las instituciones que tienen que impartir justicia no lo están haciendo como corresponde? Bueno, siempre vienen en toda sociedad vienen las reacciones correspondientes, o sea que en algún momento la historia se escribe o
y yo creo que puede venir una reacción bien fuerte, pero yo no sé si en todo esto también está de acuerdo el Poder Legislativo. Me temo que el Poder Legislativo está muy de acuerdo de que no puede haber procesos tributarios, penales, sin requerimiento de servicio de impuestos internos. Perfecto. Por lo menos una buena parte de los parlamentarios parece que piensan así también. Don Guillermo, otra cosa que llama mucho la atención y que está ocurriendo ahora, esta semana, la disputa que tiene la moneda, el gobierno, con la Corte Suprema, con los jueces, diciendo que es culpa de los jueces, finalmente, que son tan garantistas que la delincuencia esté así de desatada en el país. Sí. Bueno, el caso que se ha citado de San Antonio yo lo comenté por un artículo en el Mercurio, que me tocó conocer que un control de identidad, en que abrieron la maleta, encontraron armas, sí. Y el juez de garantía, no sé qué resquicio, que encontró que estaba mal hecho el control de identidad y declaró ilegal el control de identidad. De eso, ahora, los inculpados tenían otro proceso, o se inició otro proceso más distinto, no fue tan grave, ¿eh? Pero eso llegó a la Corte, parece, de Valparaíso, parece, y también sostuvo el mismo criterio. Y yo creo que con el control de identidad hay que tener cuidado, porque si somos tan rigurosos para examinar los requisitos del control de identidad, quiere decir que van a haber muchos delitos que no se van a poder investigar en Chile, porque justamente la prueba del delito está en el vehículo o en el lugar que hay control de identidad. Y es una herramienta muy importante para las policías. O sea, tiene razón el gobierno en estar enojado con ciertos jueces. Es que debió estar enojado antes. No sé si sacar este episodio ahora es lo más pertinente, pero sí, hay un problema con algunos jueces de garantía, pero esos hechos ya ocurrieron ya. O sea, están añejos, como digamos, no son del quehacer. ¿Y por qué sacarlos actual. Ahora entonces? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué sacarlos ahora? Bueno, yo no estoy en la política. Yo creo que ahí el fiscal debió haber interpuesto algunos recursos legales cuando vino la providencia, a mi juicio, ilegal del juzgado de San Antonio. De haber puesto recursos legales más enérgicos y no haberse conformado. Pero en realidad no estoy al tanto, al detalle de lo que pasó en ese proceso, pero sí comenté en los diarios que me parecía errada, dado los antecedentes que se disponía de la resolución del juez de San Antonio. Sí. Entonces, Guillermo, otro tema también que ha impactado es el poder que está tomando el Tribunal Constitucional, ¿no? Todo lo que está pasando con la jueza Romy Radeford, por ejemplo, que se ha sentido también coartada para investigar los casos de excomandantes en jefe del Ejército. ¿Qué le parece a usted? Mire, yo no estoy en condiciones de opinar, porque no conozco el detalle, veo las informaciones por los diarios nomás. Va a haber siempre una tendencia de aumentar el poder y las atribuciones del Tribunal Constitucional y otra tendencia en sentido contrario. ¿Pero qué cambiaría usted de la forma, ¿no? Del proceso de cómo se eligen estos 10 jueces del Tribunal Constitucional? Bueno, ahí parece que hay un problema en la elección de los ministros del Tribunal Constitucional. O sea, como que se ha politizado un poco el nombramiento de los jueces del Tribunal Constitucional y, ¿cómo decirle? Los primeros miembros del Tribunal Constitucional, que empezó a funcionar el año 2006, 2007, ¿no? Por ahí, gozaban de amplio prestigio y apoyo en la comunidad jurídica. No sucede así con algunos de los nombres de personas que han llegado al tribunal actualmente. Ya. Ahora,
el problema es que si el tribunal adquiere mucho poder o muchas atribuciones, se desdibuja un poco el panorama constitucional general y lo que la Corte Suprema debe hacer. Ya. Entonces, yo veo en cierne un posible conflicto entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Perfecto. Que ojalá que no ocurriera, porque son dos organismos máximos destinados a proteger la juridicidad de los actos públicos. Don Guillermo, a propósito de la palabra conflicto, ¿no? Usted, otra de las cosas que ha señalado es, no recuerdo conflicto de este tipo en los casi 20 años que lleva el Ministerio Público, ¿no? Respecto a lo que está ocurriendo ahora en Rancagua. Don Emiliano Arias dijo, mientras estas situaciones no ocurrían cuando don Guillermo Piedrabuena estaba a cargo de esta institución. ¿Qué está pasando hoy día en la Fiscalía? Mire, me es muy difícil opinar del asunto del Ministerio Público actualmente, primero porque no lo considero de buen gusto, o más bien lo considero de mal gusto, opinar de las decisiones que toman las actuales autoridades. Máxima que el actual fiscal nacional tengo cierta trabajaron juntos. Cierta amistad. Es decir, no solamente fue subordinado mío en el Ministerio Público, sino que también teníamos una amistad desde antes. Sí. No, pero como abogado de Valparaíso. Sin personalizarlo, don Guillermo, ¿no? En general, ¿no? Que lo que está ocurriendo hoy día. Lo que ocurrió entre esos dos fiscales, Arias y Moya, no había ocurrido antes. No había ocurrido antes. Y da la impresión de que puede que el fiscal Moya se haya equivocado en algunas cosas, pero la impresión que tengo de Moya es una buena impresión. Desde tu punto de vista de honradez personal, etc. No me pronuncio sobre el otro fiscal porque no lo conozco. Yo creo que hay un problema ahí de poderes, y el Consejo General, formado por fiscales regionales, suele colocarse, incluso en el tiempo mío, al final de mi periodo, en posiciones antagónicas con el fiscal nacional, lo que encuentro yo de mucha inconveniencia. Yo creo que algunas de las reformas que se han esbozado en el sentido de tener un organismo superior destinado no solamente a resolver conflictos, sino que la línea general de la institución pudiera ser conveniente, pero siempre que sean muy cuidadosos de quiénes son los integrantes de un Consejo Superior que fiscalice las actuaciones del Ministerio Público, para no hacer perder la autonomía ni la independencia. O sea, ¿qué peligro hay en este momento, sin caer en ninguna situación en particular? En primer lugar, que el fiscal nacional adquiera demasiado poder y todo esté bajo su mando. Y por último, un consejo general que quiera tomar acciones que un poco vayan fijando la línea del Ministerio Público. Don Guillermo, ustedes trabajan mano a mano, ¿no? Codo a codo con las policías, ¿no? Sí. La Fiscalía con las policías. ¿Cómo afecta para el trabajo de los fiscales el grado de deterioro que hoy día está en Carabineros y los casos que hemos sabido de la institución de Carabineros? Mire, realmente no podría contestar esa pregunta porque no estoy fuera de circulación para ver esos problemas. No, pero con su experiencia que estuvo ahí 10 años, 8 años a cargo de la primera parte de la Fiscalía. Sí, yo creo que es una opinión muy general porque no estoy al tanto del detalle. Usted habló de la complejidad de la coordinación. Yo creo que en el Ejército, en Carabineros especialmente, hubo prácticas que fueron conocidas por las autoridades civiles de cada época, por los ministros de Defensa en su oportunidad,
que no deberían provocar tanta sorpresa en las autoridades civiles del Estado, porque realmente se conocieron y se aceptaron. Yo no digo que esté bien eso, pero se produjo ahí una situación en que esos casos de mal uso de los dineros fiscales era como una cosa consentida y aceptada. Ahora, el problema, si eso es delito o no es delito, tendrá que resolverlo los jueces correspondientes. O sea, estas prácticas que usted dice, las conocían los ministros de defensa de cada época y se aceptaban como tal. Yo creo que las conocían. Se lo pregunto también, como hombre de derecho, ¿estamos en un país corrupto, don Guillermo? ¿Es Chile un país corrupto? No. Estamos en un país que tiene peligros, tiene peligro en ese sentido, es que hay que defenderse de la corrupción. Porque la corrupción no afecta a un partido o a un poder, sino que es un asunto contagioso que se afecta a veces al Ejecutivo, al Legislativo, a veces al Judicial. Entonces, es un asunto que atañe a a esferas muy amplias de la sociedad. No somos un país corrupto, pero hay que defenderse de posibles corrupciones, porque eso es simplemente terminar con acabar con el país como nación independiente, autónoma y prestigiosa en el mundo entero. ¿Y cómo explicamos entonces lo que están ocurriendo en Fuerzas Armadas y Carabineros con toda la cantidad de pérdida de dinero que hay? Mire, yo no tengo explicación porque nunca estuve al tanto del manejo de los gastos reservados, pero sí hay cosas que llaman la atención y espero yo que luego de la investigación judicial y de la investigación administrativa las cosas se digan claramente para el país saber de qué estamos hablando. Eso es lo único que le puedo decir yo. ¿Cuánto es el poder real que tiene hoy día la Fiscalía Nacional, don Guillermo? Usted habló incluso de rebajar la cantidad de años, 8 años, mucho para que esté un fiscal. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué usted opina que hay que rebajar? Porque como yo estuve 8 años... Se le hizo eterno. Se me hizo eterno. Y yo también tuve momentos difíciles, especialmente el año 2005, en que tuve el caso del senador Lavanderos, que me provocó muchos problemas, fue el primer caso más difícil. Un capítulo que narra usted en su memoria. A mí me atacaron mucho, hay ciertos periódicos que circulaban así como ad hoc para atacarme. Fue un problema bien difícil. Pero por ahí, hacia el segundo semestre del 2005, como lo relato en el libro, también observé ciertos actos no de rebeldía, pero de discrepancia con el Consejo General de Fiscales. Ya. Y eso hay que precaverlo de alguna forma. Y a mí no me gustaba que un organismo externo estuviera como Contralor General de la actuación del Ministerio Público, pero ahora estoy dispuesto a considerarlo, o sea, y creo que está entre las reformas que ha avanzado el gobierno. Perfecto. Que no sean los propios fiscales regionales los que fijen la política general de la institución. Sí, otra cosa que también se criticó mucho, ¿no?, es la forma de elección que tiene el fiscal nacional y estas cenas, estos lobbies con senadores que hubo. Bueno, usted también narra ahí que tuvo que reunirse con algunos senadores. ¿Es sano eso, esa dependencia que se puede producir entre la Fiscalía Nacional y los senadores que después tienen que elegirlo o por lo menos votar en esa elección? Bueno, yo creo que hay exceso y abuso, porque no puede ser que haya actuación de lobistas en esta materia. Yo creo que los candidatos deben exhibir sus credenciales, sus antecedentes, pero tener la colaboración de lobistas especiales. Ahora, hay un tema que
Espérese, disculpe, deje tenerme eso, disculpe. Pero, ¿se usan lobistas se han usado lobistas para la elección de los fiscales, sí, los tres fiscales? Me da la impresión que sí. Me da la impresión que sí, pero en forma creciente desde que se eligió el primer fiscal nacional en adelante. Ahora, la ventaja que tiene la elección del fiscal nacional sobre la elección del ministro de la Corte Suprema es que hay un plazo de 10 días para que el Congreso se pronuncie. Entonces no hay tiempo para demasiados cabildeos ni visitas de cortesía. Yeah. Sino que, en cambio, para la Corte Suprema, a veces pasa un mes y dándose vuelta el nombramiento, y eso da la impresión que hay muchas conversaciones de por medio. Pero ahí hay un tema de una profunda reforma constitucional, y eso tienen que verlo los legisladores con mucha independencia de criterio, pero con mucha objetividad. Han habido excesos en estas decisiones del Ejecutivo que tienen que ser revisadas o aprobadas por el Senado. Mucha conversación indebida. Y además, creo yo que hay que fijar plazos cortos en todo, ¿no? Sí. Para que no se prolonguen esta especie de lobismo. Ahora, ayer yo publiqué en La Tercera una columna que se llama la ley del el lobismo o la ley del Ministerio Público y el lobismo, el lobista, algo así. En que fue una ley que se discutió como 13 o 14 años en Chile. Y no sé por qué no son sujetos pasivos del lobby los jueces y los ministros de corte, lo cual yo estoy de acuerdo en eso. Pero sí son sujetos del lobby el fiscal nacional y los fiscales regionales. Entonces digo, si los fiscales a veces tienen que tomar resoluciones que son cuasi judiciales, cuando tienen que decidir si no perseveran, si formalizan, si llegan a acuerdos reparatorios, si acuerdan suspensiones condicionales, son cuasi judiciales. Entonces no está bien que también incursionen en el lobismo. Hay entrevistas de lobistas que son sujetos particulares que remuneradamente se entrevistan con entidades públicas, administrativas, para lograr un resultado favorable. Y eso lo reconoce y es la legislación norteamericana que se copió aquí en Chile. Don Guillermo, por último, ¿no? Y a manera de resumen de todo lo que hemos hablado de esta hora sobre la justicia en Chile y los poderes en Chile también, ¿la justicia hoy en Chile es igual para todos los chilenos? Yo creo que no es igual, pero hay siempre un anhelo colectivo de tratar que sea igual para todos. Es importante que ese anhelo de la ciudadanía no se ha perdido, sino que se mantiene. Chile no acepta, sin más, ser un país corrupto. Tiene una reacción y tiene que haberla en todos los partidos políticos. Y por lo tanto, hay situaciones que hay que combatir, ya sea por los periodistas o algunas personas que quieran hablar al respecto. Yo ya no, ya tengo demasiada edad y estoy fuera de circulación. ¿Cuáles son las situaciones que hay que combatir, digamos, para que los periodistas también escuchemos, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las situaciones que hay que combatir, cree usted? Bueno, la visita de los lobistas. Ya. Al fiscal nacional o a los fiscales regionales. Perfecto. Yo creo que eso en general, tampoco se sabe cómo se llega en efecto. Tiene que levantarse acta de la actuación de los lobistas. Yo no sé cómo la llega cada entidad pública. Bueno, está legislado, se supone que está legislado. Yo creo que los lobistas más reconocidos, que todo el mundo sabe que son lobistas, no van ellos, sino que mandan otras personas. Sí, claro, tienen un ejército ahí de... Tienen un ejército para no aparecer de forma muy nítida. Muy bien, don Guillermo. Le tenemos un regalo de Penguin Random House, el código secreto, el poder oculto de los masones de Waldo Parra.
Sí. Usted fue invitado por la masonería también en un momento, ¿no? Cuando era fiscal a unas actividades No, a también. mí me convidaba la masonería a unas tenidas que tenían. Claro, ahí en Marcoleta. Sí, fui como a 3, 4, era con unas comidas, qué sé yo. Y mi padre, yo no sé, mi padre, había una discusión en mi familia si había sido masón o no. Él decía, yo no soy, decía, pero nunca dijo, no Yo fui, no fui. no fui. Es que son muy secretos los masones, ¿no? Sí. Ahí está para usted, ¿eh? Se lo regala Penguin Random House. Muchas gracias. Oiga, y no hablamos del himno que usted mandó a hacer, asesoró en su letra el himno de los fiscales nacionales. ¿Ah? Sí. Así que La música la compuso un fiscal. Sí, ¿eh? Un fiscal de Valparaíso. Porque la fiscalía tiene himno. De ahí lo cantaremos Pero nuevamente. desde que yo me fui, se dejó cantar. Ah, Sebastián cuando lo cantó, de ahí para adelante no se cantó más. ¿Eh? No se cantó más. Ya, pues, hay que recuperarlo. Gracias, don Guillermo. Ha sido un aplauso grande para don Guillermo Piedrabuena. Gran conversación. Muchas gracias por haber venido. ¿Eh? Muchas gracias por estar acá. Y muchas gracias también por tu sintonía en estas conversaciones tan necesarias desde el escenario del poder, desde Vía X, desde Stock Disponible. Nos vemos